Bien, la idea de Patty fue compartir el capítulo 10 de Oseas. Te voy a invitar a que lo puedas buscar, que puedas buscar el capítulo 10 de Oseas. Allí el autor de Oseas va a escribir este capítulo, ¿no? Me comentaron que ya vienen ustedes trabajando en esto, viendo este libro. Es un libro precioso, es un libro hermoso, donde podemos aprender muchas cosas. Y si bien este capítulo por ahí lo había pasado por alto, ¿no? O por ahí no me había detenido bien a estudiar Oseas, este capítulo fue movilizador para mí también, ¿no? Sentarme, investigar, ver, descubrir lo que el Señor también estaba diciendo en este capítulo. Y quiero que juntos leamos y vayamos viendo el reclamo que tiene Dios para nuestras vidas. Y que hoy nosotros podamos entender también en estos tiempos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y dice así, vamos a ir leyéndola por parte y explicar un poco, ¿sí?, lo que viene diciendo acá el profeta Oseas en este tiempo. El profeta Oseas era contemporáneo a Isaías, ¿sí? Amós también era contemporáneo, y juntos estaban predicando. Si bien Isaías en la parte norte de lo que era Israel, Oseas estaba predicando en la parte sur, ¿sí?, del reino. Él y los profetas tenían la tarea de anunciar con claridad el mensaje. No había que disfrazar el mensaje. No había que ver cómo le caía a la gente, había que decirlo tal cual Dios se los estaba dando. Y eso en primer lugar ya es una enseñanza clave, ver la forma que trabaja los profetas es clave para nosotros. Los profetas hablan sin temor, los profetas dicen la palabra de Dios tal cual es, pese a quien le pese, ¿no? Y se dice la verdad de Dios. Se las pone, se dice claramente, y cuando es pecado se pronuncia pecado. Cuando hay que predicar el Evangelio, se menciona el Evangelio. Cuando Dios nos da promesa, hay que anunciarlas tal cual es, sin agregarle ni quitarle nada. Y esto es lo que hacía este profeta. Y Oseas dice así el capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. En primer lugar sucede esto. Israel estaba siendo abundante en sus frutos. Sembraba y cosechaba abundantemente, teniendo en abundancia. Y mientras más abundancia tenían, más se multiplicaban sus dioses. Parece esto es como mientras más Dios les daba o más Dios proveía, ellos más se iban en busca de otros ídolos. Construían altares a lo alto porque era una forma de adorar en las montañas. Se adoraba, construían sus altares allí, adoraban a los dioses, y mientras más tenían, más dioses también iban teniendo. Yo estuve en la cultura hinduista. Los hinduistas tienen alrededor de 3 millones de dioses. Dioses por todos lados. Donde caminas hay un dios. En la puerta hay un dios. En la casa hay un dios. En las calles están hechas así. Las casas, los edificios, todo es un dios. Todo tiene que tener un dios. Bueno, me imagino a Israel en esta situación, teniendo una abundancia, pero también idolatrando cada vez más. Y sabes qué, por ahí nosotros no estamos muy lejos de esto. Porque a veces mientras más tenemos, más nuestros corazones se desvían. El rey David, Salomón decía esto en los Proverbios. Señor, no permitas que tengan abundancia, porque teniendo una abundancia quizás me olvide de ti y me vaya tras la abundancia de mi corazón. Pero tampoco me des en escasez, porque quizás me pongo a quejarme y entonces me rebelo contra tu voluntad. Y en este caso, ¿saben qué? Muchas veces los que tienen un trabajo, los que trabajan, a veces trabajamos más y metemos horas y hacemos más cosas, porque quizás hemos recibido un dinero, hemos cobrado un extra, y eso decimos, esto va para el auto, esto va para estas cosas, esto va para allá, para esto, y queremos tener en abundancia, y queremos tener más. Y mientras más queremos tener, más tiempo ocupamos en eso. Y sabes que nuestros corazones se empiezan a alejar de a poco en Dios. Vamos viendo las riquezas, vamos viendo el dinero como una prioridad. Pero no me quiero olvidar de que a veces en la iglesia puede sucedernos esto también.
decimos, queremos tener muchas actividades. Entonces armamos nuestra agenda y desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tenemos actividad de esto, aquello, reunión de esto, aquello. Y hoy en día el Zoom, salgo de este Zoom, me voy a otro y mañana a otro y así estoy desde la mañana, ¿no? Ayer decía alguien, está 24/7 con Zoom, ¿no? Todos los días un Zoom, haciendo reuniones acá, me olvido de tener mi tiempo devocional con Dios, me olvido de orar a mi Dios, me olvido de ir en arrepentimiento delante de Dios. Entonces, mientras más cosas voy haciendo, más me voy olvidando de Dios. Y a veces algo que parece piadoso, que parece bueno, termina perjudicándonos como hacer esto, muchas actividades. Y quizás me diga, pero Saúl, qué bueno si están en la iglesia sirviendo al Señor. Es bueno y realmente es agradable a los ojos de Dios. Pero cuando esto empieza a ser un obstáculo para mi relación con Dios, entonces empieza a caerse eso y ya empieza a ser un ídolo. Y mientras más tenemos, más nos podemos ir alejando de Dios. Alguien una vez me dijo, ¿sabes qué, Saúl? Es difícil mantenerse cuando los aplausos aparecen. Cuando la gente te empieza a aplaudir, bien, qué bien que estás sirviendo, qué bien que estás haciendo esto. Nuestros corazones se enaltecen y quieren ir por más. Y cuando vamos por más, a veces nos olvidamos de lo primordial que es nuestro tiempo de oración con Dios, nuestro tiempo en comunión con Dios. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas para hacer en este día que necesito mínimo 3 horas a la mañana de oración nada más. 3 horas de oración para todas las cosas que tengo que hacer en el día. No sé si llegamos a 3 horas nosotros de oración en un año. Espero que no sea nuestro caso. Que podamos decir, nosotros pasamos tiempo en oración. Al pueblo de Israel le pasaba esto y que a nosotros no nos pase esto mismo. Dice, Jehová demolerá los altares y destruirá sus ídolos. Cuando Dios te quite de las actividades, cuando Dios te quite aquello que está ocupando el primer lugar, nos va a doler. Pero debemos estar preparados para eso. Versículo 3. Seguramente dirán, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos de campo. Por las becerras de Bedabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. Empieza a hablar ahora, dice, no tenemos un rey. En realidad ellos tenían un rey ahí. Pero esta pregunta, ¿y qué haría el rey por nosotros? Es como, tenemos un rey, pero no sirve de nada. Llegamos a una etapa de nuestra vida y decimos, hemos alcanzado todo. Hemos tenido el auto que queríamos, tenemos la casa que hemos soñado, tenemos las actividades que queríamos, pero llega al final del año y decimos, ¿qué hemos logrado con esto? ¿Cuál es el fruto que ha dejado en nuestras vidas y en nuestros corazones? ¿De qué sirvió todo esto? ¿De qué valió todo esto, perder el tiempo en todas estas cosas, cuando no he priorizado en el Señor? Entonces este pueblo dice esto. Dicen hablado, versículo 4, palabras jurando en vano al hacer pacto. Ellos mentían a Dios, decían, Dios, nosotros te vamos a adorar por esto. Y cuando venía el fruto, ellos hacían otra cosa. Dice, el juicio florecerá como el ajenjo en los surcos del campo. Acá la palabra que quizás se puede utilizar de la mejor manera, ajenjo, se lo traduce acá en Reina Valera como ajenjo, pero en el original la palabra es cúcuta. Cúcuta era una planta altamente mortífera y altamente dañina. Y dice Dios, voy a hacer florecer eso en los campos. Hierba que va a ser altamente mortífera para el pueblo. Se cree que esta planta fue el que mató a uno de los grandes filósofos, a Sócrates en su momento, que hicieron de esta planta el veneno por el cual le dieron y lo envenenaron y él murió, era altamente mortífero, así que murió y no hubo manera de revertir eso. Dice Dios, voy a hacer florecer, dice como ajenjo, esta planta en los surcos de su campo, ya no tendrá más fruto.
voy a hacer que esto sea altamente mortífero. Lo que está diciendo no va a servir para nada servirá esto. Versículo 5 dice, pero las becerras de Bet-Aven, Bet-Aven significa casa de iniquidad. Así empieza a llamar Dios ahora a su pueblo, casa de iniquidad. Antes era Israel, era Judá, y ahora le dice, es una casa de iniquidad, porque se desvió de mi camino, se desvió de las cosas que yo quería que él haga, se desvió y está ahora por su corazón por otras cosas. Y sabes que hoy en nuestros tiempos podemos desviarnos por muchas cosas que nos vienen en nuestras vidas. Y esto lo he mencionado en un tiempo, en una reunión acá con los chicos, pero vuelvo a mencionarlo, no pierde sentido por ser repetitivo, es más, a veces queda más en nuestra mente cuando repetimos varias veces. Hermano, ¿qué estás haciendo con tus redes sociales? ¿Qué estás haciendo con las cosas que mirás en internet? Leía en estos días algo que impactaba. ¿Somos fieles a Dios con las cosas que miramos en internet? ¿Con las cosas que compartimos en internet? ¿Con las cosas que hacemos en nuestras redes sociales? ¿Somos fieles a Dios? ¿Hacemos las cosas que realmente a Dios le agradan? Y quizás me digas, Saúl, no tiene nada de malo hacer esto. No tiene nada de malo compartir estas cosas. Bueno, cuando eso se convierte en algo rutinario en nuestras vidas y saca del lugar a Dios y empezamos a ver, a tener esto como prioridad, entonces sí es malo. Porque el ídolo tiene que ver con el desplazamiento de Dios de nuestros corazones para poner eso en nuestras vidas. Y hoy vemos que la mayoría de adolescentes, ¿no? Su manera de socializar en las redes sociales es compartiendo memes, compartiendo videos graciosos, haciendo bailes en TikTok, ¿no? Haciendo cosas allí. ¿Tiene algo de malo esto? Quizás te puedas preguntar. No, no tiene nada de malo. ¿Sabes cuál es? Cuando invertimos mucho tiempo en eso, antes de invertir nuestro tiempo en el Señor. Cuando le dedicamos todo el día a mirar una serie porque nos atrapa y es adictivo, y miramos un capítulo y vemos otro, y no me quiero perder porque quiero seguirle el hilo y miro otro más, y así, cuando me di cuenta, arranqué a las 7 de la mañana y son las 3 de la mañana, y estuve ahí con ese mismo serie, ¿no? Y veo, y estoy ahí, y terminó esa serie, y vuelvo a mirar otra. Cuando eso ocupa el lugar de Dios, entonces ahí me tengo que empezar a preocupar. Y Dios dice, esto es un ídolo. Estamos siendo casa de iniquidad. Esto es lo que está anunciando el profeta Oseas. Miren qué importante es saber qué es lo que hay en nuestro corazón, a quién estamos adorando. Dice el versículo 6, serán llevados a Siria como presenta el rey Jareb. Dice, Efraín será avergonzada, Israel se avergonzará de su consejo. O sea, iban a ser llevados de su tierra y iban a ser presentados como esclavos a otro rey. La humillación completa íbamos a tener. Y esto es lo que produce alejarnos de Dios, esto es lo que produce desplazar a Dios de nuestras vidas, esto es lo que produce quitar a Dios de nuestro corazón para poner otros ídolos, que nos terminamos pasando en vergüenza, que Dios nos termina avergonzando. El pecado trae eso a nuestras cosas, a nuestras vidas, vergüenza, nos avergüenza públicamente y delante de Dios también. Sigamos leyendo el versículo 7 en adelante. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Dice Dios, llegará el momento donde van a decir algo así como esto, trágame tierra, porque ya no sé cómo escapar de esto. Porque he caído tanto que ya no sé cómo salir de este lugar. Me he desviado tanto que mi corazón está ya en oscuridad. Trágame tierra porque las consecuencias que vienen son grandes. ¿Sabes qué? Nosotros somos dueños de tomar las decisiones que nosotros queramos. Pero de lo que no somos dueños son de las consecuencias que vienen. Vos podés decidir hacer muchas cosas, pero tenés que saber que Dios es dueño de darnos las consecuencias.
Yo soy dueño de comerme a la noche unas papas fritas bien aceitosas y no sé, 12 huevos bien fritos. Sí, yo soy dueño de hacer eso, pero no soy dueño de cómo me voy a levantar a la mañana, porque mi cuerpo va a responder a eso. Bueno, en este caso es lo mismo. Va a llegar el punto que no hemos desviado tanto que diremos, tragame tierra. Esto es lo que van a decir, cubrirme a los montes y dirán a los collados, caer sobre nosotros. No quiero desaparecer, va a decir el pueblo. Y esto es lo que le va a pasar. El profeta lo anunció y más adelante va a suceder esto. Que nosotros no lleguemos a este punto. Que nosotros podamos mirar ahora a nuestros corazones y saber que estamos haciendo lo correcto. Que estamos haciendo algo de verdad que edifica nuestras vidas, que glorifica el nombre de Dios. Este es el parámetro claro para nuestras vidas. Lo que estoy haciendo glorifica a Dios, lo que estoy haciendo honra el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios. Bueno, si no lo está haciendo, entonces debo cuestionarme qué es lo que hago a diario, cotidianamente en mi vida. Versículo 9. Desde los días de Gabá has pecado, Israel. O sea, ya viene de hace mucho. No es que me levanté una mañana, cometí un pecado y ahí se me vino el mundo abajo. No, esto ya viene de antes. Generó algo en mi mente, generó algo en mi corazón, lo puse por obras y eso llevó a un acto hecho y concreto. ¿Sí? Entonces esto viene desde antes. No es que salió así de la nada. Lo pensé, lo medité, lo reflexioné y actué en esto. ¿Por qué? Por las cosas que dejé de entrar en mi mente, por las cosas que voy llenando en mi corazón, por lo que voy viendo, por lo que voy escuchando. Todas estas cosas van entrando en mi mente y en mi corazón y que después desemboca en algo. Si en mi mente y en mi corazón entra la palabra de Dios, cosas que honran a Dios, buenas cosas, entonces mis acciones van a ser conforme a lo que entra. Ahora, si dejo entrar algo y pienso en esto, no es tan malo esto y lo dejo entrar en mi mente y a mi corazón, entonces eso me va a llevar de a poco a que vaya teniendo estas consecuencias. Dice, has pecado de ese tiempo, allí estuvieron y no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Gabá allí era una ciudad donde el pueblo de Israel pecó y ya desde ahí iba arrastrando las consecuencias. Dice Dios, versículo 10, los castigaré cuando lo desee, y pueblo se juntará sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Dios va a decidir cuándo vienen las consecuencias. Que no vengan ahora no quiere decir que no vengan, las consecuencias vienen. Hay que pagar el pecado que hemos, o afrontar, perdón, las consecuencias de nuestro pecado. Dice el versículo 11, Efraín es novilla domada que le gusta trillar. La figura esta, la novilla domada, lo que hacía era trillaba la tierra. ¿Sí? Podía juntar el alimento y la gente iba juntando, la novilla iba caminando y podía comer lo que ella quería. No llevaba un yugo encima, no llevaba nada que lo oprima, podía ir y esa era la ley. El animal podía ir caminando, iban juntando lo que sembraban allí y mientras tanto el animal podía comer todo lo que quisiera. Dice Dios, le he dado libertad para que ustedes se manejen. Y hoy teníamos un culto acá entre nosotros y decíamos esto, tenemos una libertad que Dios nos ha dado. Pero ¿qué estamos haciendo con esa libertad? ¿La estamos aprovechando de una buena manera o estamos mal aprovechando la libertad que el Señor nos dio? Dice, Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá y quebrará sus terrones Jacob. Ahora dice Dios, pondré un yugo en su espalda. Y ahora en vez de ir caminando por allí comiendo las semillas que quiera, va a tener que romper la tierra y arar. Y eso es más forzado y eso es más duro para el animal. Y yo creo que acá el versículo 12 es la clave de este capítulo. Esto va a ser el centro, la espina, la columna vertebral de este capítulo. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia.
Acá está la clave. ¿Qué debo hacer para evitar todas estas cosas? Sembrar para nosotros justicia, la justicia de Dios, la justicia que viene de parte de Dios. Andar en justicia, andar en los mandamientos de Dios, andar en la ley, cumpliendo la ley de Dios, los principios que Dios estableció. Será para vosotros misericordia. Sepamos que Dios pasa por alto nuestros pecados, perdona nuestros pecados, pero para nosotros no debemos abusar de eso, debemos reconocer que Dios, más allá de que tiene misericordia, todos los días, saber que debo caminar en esos mandamientos, cumpliéndolo, obedeciendo su palabra, caminando en lo que Él me está pidiendo, honrando el nombre de Dios conforme a la palabra que Dios ha dado a mi corazón. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Este es el tiempo. Que vos y yo busquemos a Jehová con todo nuestro corazón. Querido hermano, todos los días tiene que haber en nuestro corazón una búsqueda intensa de Dios. No sirve decir, levantarnos y decir, Señor, gracias por este día, y salir si estamos trabajando, ¿no? Salir a hacer nuestras actividades. Sentarnos y buscar a Dios con nuestro corazón. Sentarnos al mediodía ha sido ya una oración, algo más, ¿no? Gracias, Señor, por estos alimentos, amén. Es como, bueno, pareciera que es algo mágico, que tengo que agradecer, ya una costumbre. No, me siento y realmente, gracias, Señor, gracias porque tengo este alimento. Y habla con ese Dios. Y cada vez que reposo mi cabeza en mi almohada y digo, no me puedo ir a dormir sin hablar con Dios, porque ya es un hábito, porque para que no me vaya mal en el día, no, busco a Dios diciéndole, Señor, gracias por darme un día más. Gracias, Señor, por permitirme levantarme y realmente sentir de nuestro corazón que estamos agradecidos. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo que si en tus corazones hay ídolos, que puedas quitarlo. Es el tiempo que si hay iniquidad en tu corazón, que puedas ir pidiendo perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por mi pecado. Perdóname porque a veces estoy todo el tiempo mirando una serie, navegando en mis redes sociales y no le dedico tiempo. Estoy tan ocupado en otras cosas que no te estoy dedicando el tiempo que tú mereces. Dice, busquen al Señor hasta que Él venga y nos enseñe justicia. El Señor vendrá y nos enseñará. Y Él debe ser mi maestro. Él debe ser mi Señor, mi Dios, el que me va a guiar todo este tiempo. Y para ir terminando, leemos del 13 al 15. Habéis arado impiedad y segaste iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Otra advertencia más. Sembramos en nosotros iniquidad. Comimos el fruto de nuestra mentira. Dijimos que estábamos bien con el Señor, pero en realidad no lo estábamos. Y eso vamos a sembrar cada uno de nosotros. Vamos a comer de ese fruto. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salam Abed Aber en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Dios pone fin a estas cosas. Si bien el pueblo alcanza misericordia y Dios le había prometido que después de irse al exilio iban a volver a Israel, iban a empezar otra vez, porque Dios tiene misericordia y es bondadoso para los que le aman, nosotros debemos saber que más allá de eso, debemos evitar pasar por estas consecuencias. Debemos buscarle al Señor con todo nuestro corazón. Saber que debemos evitar padecer estas consecuencias. Vamos a pecar durante el día seguramente, caeremos seguramente, pero lo bueno es que cada día nos levantemos confiando en que vamos a vencer en este día. Y que el Señor tiene misericordia, porque conoce nuestro corazón, porque sabe que estamos buscándole todo el tiempo, porque sabemos que es el tiempo de buscar su nombre, glorificarlo, honrarlo y alabar su nombre. Querido joven, querido hermano,
Querida hermana, busquemos al Señor, sembremos para nosotros justicia, seguimos para nosotros misericordia. Hagamos de nuestros corazones algo cálido para el Señor, porque es el tiempo de buscarle. Hoy es el tiempo. Hace varios meses que no nos congregamos, que no compartimos con hermanos. Y quizás eso también esté llevando a enfriarnos un poco, a ya perder el hábito de congregarnos, compartir en comunidad. Pero tenemos las escrituras en nuestras manos o en nuestros celulares. No podemos decir, yo no tengo Biblia, no tengo cómo estudiar porque tenemos las herramientas todo el tiempo. Y tenemos cómo fortalecer nuestra vida espiritual. No permitas que todo lo que rodea te lleve a decaer en tu vida espiritual. No permitas que las circunstancias de este mundo te lleven a caer en esta idolatría. Que busques todo el tiempo hacer otras cosas y dejes de un lado tu búsqueda por el Señor. Búscalo todo el tiempo. Honralo. Confía en Él. Haz el tiempo que Él merece. Porque Él es el Dios que te salvó, que nos salvó. Y Él merece que le dediquemos el tiempo completo. Todo el tiempo de nuestros días. Todos los días. En todo momento. Vos y yo necesitamos honrar el nombre de Dios. Busquémosle y el Señor va a traer frutos a nuestro corazón. Él vendrá y nos enseñará, nos mostrará el camino, nos mostrará su verdad, nos mostrará la senda que debemos ir. El deseo del Señor en este capítulo es que no podamos caer como cayó el pueblo de Israel, sino que evitemos estas cosas. Por eso nos dejó escrito en la palabra de Dios. Evitemos caer como cayó el pueblo de Israel. Y estoy seguro que las cosas mejorarán mucho cada día más. Y seremos bendecidos por Él. Y seremos acompañados por Él. Así que quiero dejarte esto para que eh, podamos seguir el nombre de nuestro Señor y honrando el nombre de nuestro Dios.